Muy buenas. Mi intención es, en esta breve exposición, hacer una breve narración sobre lo que es la ciencia y el arte a través de la flora de las expediciones españolas del siglo XVIII. Para ello, vamos a intentar explicar brevemente algunas cuestiones que justifican que ese interés sea manifiesto, ¿no? Por un lado, tenemos que en el siglo XVIII la llegada de los borbones va a suponer un mayor interés por el ámbito de las ciencias de un modo general, pero en particular se va a dar un interés en relación con los aspectos botánicos, no solo por el aspecto singular que pueda tener la presencia de plantas muy curiosas, interesantes, que van a llegar del continente americano fundamentalmente, sino porque tienen un interés económico, como no podría caber entenderlo de otro modo, ¿no? Y luego, junto a esta singularidad, aparecerán cuestiones que van a impulsarlo de un modo, ¿no? El hecho de que hubiera aparecido el papel, que apareciera la imprenta y que a nivel europeo también hay un manifiesto interés por los jardines botánicos, que efectivamente los borbones también van a instalarlos en España. En fin, en Madrid se va a instalar el Real Jardín Botánico, primero en la finca de Migas de Soto, de la finca de Migas Calientes, y posteriormente se trasladaría a la ubicación actual que tiene en lo que se llama la Colina de las Ciencias, ¿no? Donde podemos encontrarlo, como digo, actualmente muy próximo a Atocha. Bien, y luego, como decía, el interés por la flora americana, ¿no? Esa sorpresa que llevó el encontrar unas plantas de carácter muy singular y con unos aspectos y unos coloridos desconocidos en Europa hasta ese momento, digamos que va a ser un atractivo muy destacado. Entre los objetivos que nos planteamos, no vamos a ser muy ilusos y vamos a intentar centrarlos en varios aspectos, ¿no? Las ilustraciones eran una herramienta botánica, es decir, hoy se siguen utilizando y digamos que los botánicos u otros científicos pueden llevar su cuadernillo de ilustraciones para recoger aquellas impresiones que sus investigaciones va llevando a cabo. Pues digamos que en aquel momento era una pieza fundamental, se carecía de otros instrumentos para poder representar la planta en su conjunto y a lo largo de su proceso natural, y por lo tanto la ilustración se va a convertir en la herramienta fundamental del ámbito de la botánica. Y para ello era importante otros aspectos, ¿no? Disponer de ilustradores que pudieran llevarse a cabo, característica que es singularmente importante, pero que nos sorprenderá el hecho de que la mayoría de ellos vayan a ser individuos anónimos, puesto que la mayor parte de estas ilustraciones, de las miles de ilustraciones que nos van a llegar, pues en su mayor porcentaje no están firmadas y por lo tanto no podemos atribuírselas a alguien en concreto. Y luego el impacto que esta llegada de estas ilustraciones tuvo en el ámbito cultural y científico. Es decir, no solo se recogían para después llevar a cabo los textos a los que iban a acompañar, sino que además se repartieron a nivel europeo con otras academias y científicos y causó un gran impacto, como decimos, ¿no? La metodología, bueno, pues teniendo en cuenta el tipo de trabajo que planteamos, pues ha tenido que ser interdisciplinar, no cabe otro remedio, ¿no? Partimos como historiadores de la ciencia, en el interés que la botánica va a tener en sí misma, pero claro, evidentemente estamos hablando de ilustraciones y esto nos lleva indudablemente al ámbito de la historia del arte y por supuesto a los estudios culturales que el siglo XVIII van a ser manifiestamente importantes, ¿no? Respecto a las fuentes, tenemos que decir que el acceso a estas fuentes primarias, como son las láminas de estas expediciones científicas, pues por suerte muchas de ellas están digitalizadas, estas son de libre acceso, y si no, en los fondos que el Real Jardín Botánico tiene, pues digamos podemos encontrarlas, ¿no? Y por supuesto hay mucha fuente secundaria, mucha bibliografía secundaria donde se han hecho trabajos sobre las plantas, las ilustraciones, sobre los individuos que llevaron a cabo estos trabajos, y por supuesto nosotros también ya hemos hecho algunos con anterioridad, ¿no? Luego, una de las cuestiones importantes es la situación que nos vamos a encontrar cuando se van a llevar a cabo estas expediciones botánicas. La historia natural en España pasa
fundamentalmente por la aparición de este Real Jardín Botánico en 1755, trasladado su actual ubicación, y posteriormente el Gabinete de Historia Natural, ¿no? Y sobre todo un personaje que va a ser fundamental en todo esto, Casimiro Gómez Ortega, que dirigió el Jardín Botánico entre 1771 y 1801. Es una figura destacada, puesto que va a ser el que va a promover todas estas grandes expediciones, tanto la de Nueva Granada, que sería liderada por Celestino Mutis, como la que se lleva a Perú y Chile, que bueno, pues las asociamos a Ruiz y Pavón, y la de México, que sería liderada por Cecil Mociño. Pero insistimos en que la figura de Casimiro Gómez Ortega es fundamental para entender que todo esto se lleva a cabo, y el interés de la botánica por parte de la corona española pues se centra fundamentalmente en su figura. Respecto a las expediciones que enumeramos, pues empezaríamos por la del Virreinato del Perú, ¿no? Una expedición que, como casi todas, parte de Cádiz en 1777 y, bueno, pues tiene varias fases, ¿no? En una primera etapa van a recorrer la costa peruana, posteriormente se adentrarían en la cordillera andina, donde llevarían a cabo importantes bueno, pues, anotaciones y registros botánicos, y una vez terminada esta primera fase, que se prolongaría aproximadamente durante unos 3 años, se trasladan a Chile, donde van a herborizar nuevamente, en este caso, una nueva región, ¿no? Bien, posteriormente de esta estancia en Chile, volverían a herborizar la parte peruana, debido a que bueno, pues hubo distintos desastres que llevaron a cabo la necesidad de bueno, pérdidas, incendios. En fin, no fue una expedición que disfrutó precisamente de grandes éxitos y prolongados, ¿no? Ruiz y Pavón regresarían a España en 1788, dando por finalizado esta expedición botánica, y podemos enumerar que hay más de 2.000 ilustraciones y hay más de 3.000 descripciones botánicas de esta expedición, ¿no? El texto publicado por ellos, La flora peruana y chilena, fue publicándose entre 1798 y 1808, pero en fin, la situación política española, que justificará muchos de los desastres que conocemos en muchos ámbitos, pues llevó a que no pudiera terminarse de publicar o editar todas las ilustraciones y las descripciones botánicas que, bueno, que se realizaron en esta expedición botánica, ¿no? En segundo lugar, enumeramos la del Reino de Nueva Granada, ¿no? En este caso es una expedición que se va a caracterizar por algo singular, y es que no surge de la metrópoli, sino que se solicita y realiza desde América, ¿no? Está liderada por Celestino Mutis, quien en 1783, por fin, después de varios intentos, consigue que se le permita llevar a cabo esta expedición, que tiene varias intenciones, ¿no? Por un lado hay un propósito científico, pero como decimos y hemos dicho desde el principio, hay un interés económico detrás de toda esta explotación del conocimiento botánico, y por supuesto hay un interés estratégico de conocimiento de la región y de las riquezas naturales que ésta posee, ¿no? Una de las características de la expedición de Mutis, dado que bueno, pues, él estaba ya sentado en Nueva Granada, en Santa Fe de Bogotá, pues fue la de trasladar a científicos europeos, al Linneo y a otros, algunas de las láminas resultantes de esos conocimientos botánicos, y por lo tanto que en Europa se conociera lo que se estaba haciendo, ¿no? Bien, la muerte de Mutis en 1808 dejó inconclusa esta expedición, que se prolongó durante algunos años más, pero las dificultades y los problemas políticos y, en fin, de los movimientos independentistas llevaría a que no se pudieran terminar la expedición tal y como hubiera deseado Mutis. Una de las características de esta expedición es que se han conservado hasta nuestros días más de 5.000 láminas, que están depositadas en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde pueden ser consultadas y que están disponibles de modo online para su visualización. Bien, por otro lado tendríamos la expedición botánica a Nueva España. Esta no fue la primera expedición.
que se hace en Nueva España, pero sí va a ser la primera que se plantee desde la metrópoli, desde la corona, para intentar conocer todo lo que eran las posesiones de aquella época, el territorio de Nueva España, ¿no? Es conocida como la expedición de Sesei-Mociño, que se lleva a cabo a partir de 1786 y tiene unos objetivos, en principio, no demasiado ambiciosos, sino la creación de un jardín botánico y de una cátedra de botánica en México. Y, como decíamos, no era la primera y puesto que ya se había llevado a cabo un conocimiento, una arborización de una parte de la meseta de México, bueno, pues se trataba de completar aquella obra inconclusa de Francisco Hernández, que además desgraciadamente se perdió por un incendio sufrido en Madrid. Bien, esta expedición hace un recorrido amplio, diverso. Al norte llegan hasta Vancouver y se extiende hasta Panamá y a lo ancho abarcaría desde Baja California hasta el Caribe, incluyendo incluso Cuba y Puerto Rico. Como resultado podríamos mencionar que se ilustrará con más de 1800 representaciones iconográficas de la flora mexicana, ¿no? Por lo tanto, un resultado extraordinario tanto por el recorrido, las descripciones y las ilustraciones que deja esta expedición botánica, ¿no? Bien, digamos que de todo ello solo podemos anticipar brevemente en esta escueta exposición o esta presentación que las ilustraciones científicas es una fusión entre ciencia y arte y que se van a convertir en un medio eficaz para la creación de imágenes pedagógicas que servirán a los científicos y a los botánicos del 18 y también a los actuales para conocer los modos de representación y la documentación realizada por estos botánicos del siglo XVIII, ¿no? Estamos ante herramientas didácticas que van a facilitar la comprensión y el estudio de la naturaleza. Bien, espero que haya sido de su agrado y quedo a su disposición para cuantas preguntas consideren oportunas.